yo estoy más nervioso que él. Así que, no, está todo bien. Como ha visto, la congregación está creciendo, estamos en una etapa en la que estamos ocupando este edificio y hay mucho por hacer en este lugar. Nos ha dado la gran oportunidad de servir en muchas áreas de crecimiento, en la cuestión de la limpieza, hacer jardines y tantas cosas. Y a veces la gente se pregunta por qué tenemos que servir o yo qué puedo hacer si ya está todo hecho, ya como que todo está en su lugar, ¿verdad? Bueno, para que las cosas estén en su lugar hay mucho que hacer y hay mucho espacio donde hacerlo. Así que lo que vamos a estar haciendo es una serie de entrevistas con hermanos que están sirviendo en la congregación para conocer qué es lo que hacen ellos, ¿verdad? Y saber que también hay muchas áreas más, como vio los anuncios en la pantalla, se van a abrir muchas oportunidades de servicio aquí en la congregación y entonces vamos a hacer una serie de listas de las áreas en las que se puede servir. Por ejemplo, un ejemplo así rápidamente, los jardines. Vamos a hacer una lista en las que las familias enteras, por familias, se van a dividir el área de los jardines para que tengan su área asignada y dediquen el tiempo que puedan, una vez al mes por lo menos, embellecer estas partes, ¿verdad? En que esté bonito el jardín, que estén arregladas las flores o el pasto cortado, como dice un hermano ayer. Hay mucho que hacer. Entonces aquí tengo a nuestro hermano Víctor y le voy a preguntar, Víctor, ¿cuál es el área en la que tú operas? ¿Cuál es tu función en la iglesia? Sí, bueno, soy uno de los ancianos de aquí de la congregación y como anciano estamos apoyando lo que es la vida espiritual de la iglesia, de los miembros y también de nuestro pastor y de todos los líderes. También nos damos el tiempo como para orar por las necesidades que hay entre el cuerpo de Cristo. Oramos por los enfermos y también hay visitaciones. Esa es una de las cosas. El otro ministerio también es el ministerio de oración que tenemos aquí el segundo y el cuarto lunes de cada mes, donde venimos todos como en el cuerpo corporal a levantar las peticiones que hay dentro de nuestra congregación también y también de la iglesia, de los eventos y de los ministerios. La otra es la de Miriam, las imágenes y los versos que miran allá en la pantalla, es algo también de que preparamos la enseñanza de la semana. Ayúdenme un poquito, hay mucho que hacer y hay muchas tareas por delante. ¿Cuál sería una recomendación que tú hicieras a los hermanos que todavía no se han animado a participar en una área de servicio? ¿Qué recomendación o qué sugerencia le darías tú a ellos? Bueno, lo primero que dijera es esto, es de que el servicio es importante para Dios. Todos nos y eso es bueno, eso es lo que Dios quiere. Todos somos miembros de la iglesia, somos una pieza de todo el cuerpo. Entonces, lo que yo quisiera decir es de que para servir tienes que tener lo único que Dios quiere. Muchas de las veces, como en mi experiencia, yo decía, no, pues no estoy listo para servir porque hay áreas en mi vida de que todavía no he cambiado. Pero sabes que el cambio de tu vida va a ser de toda la vida. O sea, nunca vas a llegar a ese punto donde dices, oh, ahora ya estoy listo para servir. Entonces yo les quiero recomendar, ¿verdad? O animarlos a que tomen ese paso de fe, que lo hagan y van a ver cómo Dios va a bendecirlos y van a crecer en el caminar con el Señor. Y quisiera compartir un verso que Dios me dio a mí, que creo que habla de eso, que es en 1 Corintios 15:58, donde dice así: así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor, siempre sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es vano. Amén. Entonces, esto es lo que me habló a mí mucho, porque es eso, creciendo en la obra del Señor. Si tú quieres crecer en tu caminar con Dios, sirve y vas a ver cómo eso te va a traer bendición. Así como estás, ponte dispuesto y vas a ver qué bendición te va a traer a ti y a tu familia también. Eso es todo. Ok, muchas gracias, Víctor. Muchas gracias.
Wow. Y antes de empezar, primero voy a presentarme. Soy Eduardo Mesa, pastor de esta congregación Calvary Chapel. Y lo que hacemos en las Calvary Chapel, lo que hacemos es estudiar toda la palabra de Dios. Vamos estudiando libro por libro, capítulo por capítulo y verso por verso de la palabra de Dios. Aunque en estos días, le digo, estamos en días especiales, ¿verdad? Estamos en lo que se conoce como la Semana Mayor y tenemos mensajes especiales para estos días en particular. Y otro anuncio, ahora sí, antes de empezar en la palabra de Dios el día de hoy, es que nuestro hermano Jorge está por celebrar su cumpleaños número 15. ¿Ya? Y está tan contento que nos está invitando a toda la iglesia a una taquiza tremenda que va a ser el día sábado 27 a partir de las 4 de la tarde en el Prado, allá atrásito en el Prado de la congregación. Venga, tráigase a su familia, pasemos un tiempo junto con nuestro hermano celebrando, dándole gracias a Dios por su vida, ¿verdad? Nuestro hermano también es anciano de la iglesia y también nos ayuda en el área de servir a las personas que están entrando y saliendo a esta congregación y siempre está respaldándonos en todo lo que hacemos. Así que ahí está otro ejemplo, ¿verdad?, del área de servicio. Y bien, mis hermanos, ahora sí, prepárense porque vamos entonces a entrar en el estudio de la palabra de Dios. El día de hoy estamos celebrando el llamado Domingo de Palmas o de Ramos, como le quiera llamar. Y es una fecha importante porque tiene mucho que ver con nosotros, tiene que ver con nuestras expectativas acerca de quién es nuestro Dios. De hecho, el tema del día de hoy es ¿quién es este rey? Es una pregunta que al final usted debe poder contestar. ¿Quién es este rey? Y voy a empezar con una introducción más o menos larga en la que vamos a tocar un poquito de temas relacionados con esto y nos va a preparar para poder tomar el tema. En estos días, mis hermanos, como en todos los tiempos de la historia de la humanidad, por los últimos siglos por lo menos, el hombre espera enterarse de los acontecimientos más recientes, ya sea por medio de la lectura de cartas, como se hacía hace más de 200 años. Si ocurría un evento o algo importante, la gente escribía cartas y las mandaba a sus conocidos y la gente sabía, o los reyes se daban cuenta de cómo iban las cuestiones de las guerras o de los asuntos de gobierno a través de cartas y mensajeros. Después, con la invención de la imprenta y el periódico, se empezaron a publicar estas hojas de papel en las que se ponían las noticias más importantes y eran llevadas a todas partes, y la gente allá en mis buenos tiempos acostumbrábamos a leer el periódico. Muchos aprendimos a leer en el periódico, de hecho, y leíamos las noticias, lo que había ocurrido unos días atrás, o tal vez si alcanzaba la noticia a pasar antes de que cortara la prensa, como le decían, pasaba la noticia y la podíamos tener a la mañana siguiente. Pero después vinieron los medios masivos de comunicación, información, como el radio, la televisión, y la gente empezó a notarse, a darse cuenta de lo que ocurría con más prontitud. Para finalmente, hoy en día, la gente ya no vemos mucho la televisión para ver noticias, simplemente hacen así, y aparecen en nuestro teléfono y nos dice lo que está pasando inmediatamente en cualquier parte del mundo. Bueno, las cosas no han cambiado, mis hermanos. Las cosas siguen siendo lo mismo a través de los siglos. Hace casi 2000 años, durante los días tales como estos que estamos viviendo, en la ciudad de Jerusalén estaba por celebrarse la Pascua. Esa celebración de una semana completa en la que los israelitas de todas partes del mundo conocido en ese entonces regresaban de donde quiera que ellos vivieran a la ciudad de Jerusalén, al templo, a adorar a Dios y a reunirse como les había sido instruido por las leyes de Moisés y por la costumbre que tenían de ir cada año a estas celebraciones. De manera que la gente se comunicaban las noticias, qué es lo que estaba pasando, qué es lo que había ocurrido últimamente. Para la época en que Jesús vivió, habían pasado ya, para ese entonces, cerca de 400 años en que Dios no daba noticias a los humanos. No había comunicación de parte de Dios para los humanos, otra que de la que ya estaba escrita en lo que conocemos hoy como el Antiguo Testamento.
Dios había dejado de dar inspiración por su Espíritu Santo a los profetas y ya no había profetas. Ya no había quien revelara la palabra de Dios. El silencio de Dios había estado en medio del pueblo por 400 años. De manera que hubo un tiempo cuando Dios otra vez, al final de esos 400 años, Dios levanta voz otra vez. Y pasa de una manera bien interesante. Zacarías era sacerdote, era un hombre que estaba en el templo, que oraba, que hacía todo lo que las leyes dicen. Era una persona devota al Señor, pero jamás había escuchado la voz de Dios, ni de un ser angelical, ni había recibido inspiración de Dios para dar un mensaje. Simplemente un día, cuando le tocaba a él dar un anuncio, ir a orar y a ofrecer el incienso al lugar santísimo, al altar del incienso como se le llamaba, un ángel de Dios le apareció y le habló. Zacarías estuvo realmente atemorizado por lo que vio y lo que escuchó, pero con todo y que era una imagen, una presencia angelical, con una voz angelical que le traía un mensaje de que él iba a tener un hijo, Zacarías no creyó. Imagínense, después de 400 años de silencio, Dios rompe el silencio y el mensaje es a este hombre: vas a tener un hijo. Y el hombre dice: no lo puedo creer, porque mi intelecto me dice que ya estoy viejo y mi esposa no puede tener hijos. ¿Cómo voy a tener un hijo? Viéndolo y escuchándolo, no lo pudo asimilar, no lo pudo creer. Entonces Zacarías fue mudo por 9 meses hasta que este bebé nació. Le pusieron por nombre Juan, que al circuncidarle, que le ponían el nombre, por fin volvió a hablar. Unos meses atrás, 6 meses atrás, otra persona escuchó la voz de Dios a través de un ángel. El arcángel Gabriel, de hecho, apareció a esta jovencita, humilde, sencilla, muy joven, por cierto, pero con un corazón dispuesto para servir a Dios. Y el arcángel Gabriel le habla a ella y le dice: muy favorecida, salve. Ella se sorprende de la salutación, también está atemorizada, pero el ángel le dice que no debe tener miedo. Y le da una revelación de que el Espíritu de Dios iba a estar sobre ella e iba a concebir un hijo, aunque no conociera varón. María entonces creyó en esto. Y María no solo eso, sino que entendió que ese ser que estaba empezando a crecer, desarrollarse dentro de ella, era alguien especial, que había llegado a ella por la obra del Espíritu Santo y no por ninguna obra natural. Y sin embargo se sentía tan bendecida de que ella misma, siendo una mujer común y corriente, tan pecadora como tú y yo, pudiera recibir ese gran privilegio. Y de hecho lo manifestó así en el Magnificat, cuando dijo que estaba agradecida por Dios por haberle dado a un Salvador, lo cual ella reconocía su condición de pecadora. Luego nació Juan, y Juan fue creciendo, y su padre le dio palabra, inspirado ahora sí por el Espíritu Santo, le dio palabra de profecía a Juan. Juan creció e hizo lo que hacían los profetas de 400 o más años atrás. Levantó su voz delante del pueblo de Israel y trajo noticias. Y la noticia era esta: arrepiéntete de tus pecados. Arrepiéntete de tus pecados porque el reino está cerca. Entonces la gente empezaba a convertirse y a escuchar Luego llegó un tiempo, en un día en particular, este joven de Nazaret, Jesús, que vino a bautizarse por Juan el Bautista. Y entendiendo una cosa, que Jesús no tenía pecado de que arrepentirse, Jesús le dice a Juan que era necesario que fuera hecho, porque así él podría identificarse con nuestra causa, la causa del hombre. Jesús lo hizo y la noticia empezó a expandirse. Jesús empezó a obrar, a hablar palabra de Dios, a enseñar a la gente y a hacer manifestar obras sobrenaturales que comprobaran quién era Él, que aseguraran de que lo que Él estaba diciendo tenía autoridad, puesto que Él es el mismo Dios. Las noticias empezaron entonces, después de los años, apenas 3 años, se habían llevado ya a todas partes en Israel. Hay un rabino
que viene de Nazaret, que habla con autoridad, que tiene poder para hacer obras, y queremos que sea nuestro rey. Él es el que viene a liberarnos. Él es el que viene a acabar con este gobierno tiránico de rey Herodes, que fue impuesto a nosotros por el emperador romano a su vez. Es tiempo de ser liberados del yugo de los romanos. Es tiempo de que nuestras necesidades como individuos y como nación sean atendidas por fin y ser liberados de todo esto. Las noticias empezaban a surgir por todos lados y la gente estaba a la expectativa. Pero más allá de lo que la gente pudiera esperar, Jesús mismo vino en el tiempo apropiado, en el tiempo oportuno, como les había sido anunciados por esas noticias anticipadas a la gente que había vivido más de 400 años atrás que el mismo Jesús. Y de hecho tenemos, por ejemplo, al profeta Daniel, que escribió esto: 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad para terminar la prevaricación y poner fin al pecado y expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe, habrá 7 semanas y 62 semanas. Se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Eso está en Daniel capítulo 25, versos al 26. El tiempo entonces estaba listo. Esa fecha, ese contar de las semanas u años que empezaron a transcurrir el momento en que el rey de en aquella época había dado el edicto y le había dado la posibilidad a Nehemías de ir a reconstruir la ciudad. A partir de ese entonces, el tiempo empezó a marcar en el calendario y había llegado la fecha. Y una mañana de abril, como esta mañana en la que estamos el día de hoy, ocurrió un acontecimiento que vino a cumplir con esas noticias adelantadas. Y la gente estaba expectativa, la gente esperaba con gran ansias lo que estaba por ocurrir, porque ellos necesitaban ser liberados del yugo de los romanos y del yugo del propio rey Herodes. Entonces, en esa situación, Jesús envía muy tempranamente a 2 de sus discípulos a que le consiguieran un animalito, un burrito. Con todo lo que parecía ilógico que esto fuera hecho de esa manera, estos hombres obedientes van y traen el animal delante del Señor. Y esto es lo que ocurrió. Lo insólito empieza a develarse en la misma presencia de todas las personas que estaban reunidos ahí. Tal vez se dice que haya habido más de 2 millones de visitantes en esos días en la ciudad de Jerusalén. Pero veamos lo que dice el texto en el Evangelio según San Juan, capítulo 12, versos 12 al 26, donde vamos a centrarnos para nuestro estudio del día de hoy. Amén. Y le voy a pedir que se ponga de pie para leer conmigo la palabra de Dios. El Evangelio de Juan, capítulo 12, versos 12 al 26. Amén. El siguiente día, grandes multitudes que habían venido a la fiesta, al oír que Jesús venía a Jerusalén, tomaron ramas de palmeras y salieron a recibirle, y clamaban: Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, el Rey de Israel. Y halló Jesús un asnillo y montó sobre él, como está escrito: No temas, hija de Sión, he aquí tu rey viene, montado sobre un pollino de asna. Estas cosas no las entendieron sus discípulos al principio, pero cuando Jesús fue glorificado, entonces se acordaron de que estas cosas estaban escritas acerca de él y de que se las habían hecho. Y daba testimonio la gente que estaba con él cuando llamó a Lázaro del sepulcro y le resucitó de los muertos. Por lo cual también habían venido la gente a recibirle, porque había oído que él había hecho esta señal. Pero los fariseos dijeron entre sí: Ya veis que no conseguís nada, mirad, el mundo se va tras él. Había ciertos griegos entre los que habían subido a adorar ahí en la fiesta.
Estos, pues, se acercaron a Felipe, que era de Betsaida de Galilea, y le rogaron, diciendo: Señor, quisiéramos ver a Jesús. Felipe fue y se lo dijo a Andrés. Entonces Andrés y Felipe se lo dijeron a Jesús. Jesús le respondió diciendo: ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. De cierto os digo que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo. Pero si muere, lleva mucho fruto. El que ama su vida la perderá, y el que aborrece su vida en este mundo, para vida eterna la guardará. Si alguno me sirve, sígame. Y donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. Si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. Y el que tiene oídos para oír, que escuche lo que el Espíritu habla en esta mañana a su iglesia. Señor, te damos gracias porque nos permites encontrarnos en tu palabra con aquellos tiempos únicos y especiales en los que viniste y entraste como lo que eres, el Rey de Reyes, Señor de Señores. Te pedimos, Señor, que nos reveles a nosotros en estos tiempos en los que estamos viviendo, tantos años después del acontecimiento, que todavía sigue siendo esto algo que es aplicable y relevante a nuestras vidas. Te damos gracias porque tu Espíritu Santo nos puede y nos desea revelarnos estas verdades. Y te damos gracias porque tenemos disposición para escucharlas y ser transformados por medio de ellas. Te damos, Señor, gracias a ti por todo lo que nos das en este día, la revelación de tu palabra, y que todo sea para darte a ti la gloria y la honra en el nombre de Jesucristo. Amén. Pueden sentarse, mis hermanos. El ambiente de fiesta era evidente esa mañana de abril. Pero en este año en particular, la fiesta era muy diferente. La gente había venido escuchando y visto por los últimos 3 años a un joven rabino de Nazaret, quien había levantado las expectativas del pueblo de Israel a ser liberados de la opresión de parte del emperador romano y del rey tirano que éste les había impuesto para su control. El viento del cambio soplaba en esa mañana, pero no en el sentido de lo que ellos esperaban, no en el cambio de lo externo y lo trivial, sino en lo interno y lo trascendental. Veamos cada uno de estos versos y estudiemos el progreso del drama que revela la verdadera identidad y propósito del Mesías, el Cristo, el Rey de Israel y de todo aquel que lo recibe como tal. Leamos versos 12 y 13. El siguiente día, grandes multitudes que habían venido a la fiesta, al oír que Jesús venía a Jerusalén, tomaron ramas de palmera y salieron a recibirle y clamaban: Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, el Rey de Israel. La expectación del pueblo era tan grande que prepararon el camino para que Jesús subiera a Jerusalén hasta el templo y tomara el lugar del Rey de los judíos, para que los librara de esa opresión en la que estaban ellos sometidos, para que pudieran obtener lo que deseaban más que nada en sus vidas: libertad. El cántico Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, el Rey de Israel, no fue inspirado de la nada. El precedente estaba en los corazones de todos los israelitas que subían a Jerusalén durante esa fiesta. Era el eco de las predicciones proféticas, en este caso hechas por medio del rey David en uno de sus cantos, para ser más precisos en el Salmo 118, versos 25 y 26, donde dice: Oh Jehová, sálvanos ahora, te ruego, oh Jehová, que nos hagas prosperar ahora. Bendito el que viene en el nombre de Jehová, desde la casa de Jehová os bendecimos. Hosana es esa palabra aramea que significa sé propicio, favorécenos. Lo que estaba clamando la gente a Jesús es: sé propicio para nosotros, haznos un favor, sé rey de Israel, gobierna sobre esta nación
Libéranos de los enemigos que tenemos, de los opresores. Danos una vida de libertad. Pero la libertad que ellos clamaban no era la libertad de sus almas ni de sus corazones, sino la libertad política que ellos necesitaban para poder moverse como personas, como dignos humanos que tienen derecho a vivir de esa manera. Las ramas de las palmas que ellos arrojaban al suelo hablan de esa realeza. Es una señal de que estaban reconociendo que políticamente Jesús era la persona apropiada para tomar la posición de rey de Israel. Las palabras eran así: Jesús es el rey. Jesús es el rey de Israel. Eso es lo que ellos buscaban. Pero continuemos con los siguientes versos y nos demos cuenta de algo. Y halló Jesús un asnillo y montó sobre él, como está escrito: no temas, hija de Sión, he aquí tu rey viene, montado sobre un pollino de asna. Jesús sabía precisamente quién era él. Jesús no recibió una revelación de repente en la cual dijo: yo soy el Mesías. No, Él lo supo todo el tiempo. Él estaba en control de toda la situación y estaba cumpliendo con cada detalle profético de que se habían hablado los profetas acerca de Él muchos años atrás. Detalles tan precisos como el que montara en un burrito, por ejemplo. ¿Qué importancia tenía eso? Para Jesús era importante porque así cumplía aquellas profecías. Más específicamente de aquí el profeta del Antiguo Testamento llamado Zacarías, que escribió en el libro con su nombre, en el capítulo 9, verso 9, de la siguiente manera: alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. Hasta aquí el pueblo de Israel, la gente que estaba esperando a Jesús, la expectativa había aumentado enormemente. Este rabino de Nazaret, que tenía autoridad para hablar y para obrar milagros, venía montado sobre un pollino y ellos entendían que venía como un rey, como un príncipe de paz a ellos. Y ellos decían: este es el que nos va a liberar. Y ponían las palmas delante de él y lo proclamaban rey. El verso 16 dice: estas cosas no las entendieron sus discípulos al principio, pero cuando Jesús fue glorificado, entonces se acordaron de que estas cosas estaban escritas acerca de él y de que se las habían hecho. Los discípulos del Señor Jesús no entendían nada de lo que estaba pasando. Para ellos era algo insólito que Jesús haya pedido este animalito para montar en él. Y estaban tan asombrados de lo que estaba ocurriendo como el que más. Tal vez uno de ellos no lo estaba así. Uno de ellos estaba con el resto de las multitudes aclamando al rey que venía a liberarlos de la tiranía de los romanos. Y ese no era otro que Judas Iscariote, el que cuando vio que esto no iba a ser de esa manera, tomó un rumbo diferente en cuanto a empujar al Señor, al Mesías, para que hiciera su obra. Pero hasta ese momento, entonces, ellos no lo entendieron. Los discípulos estaban en: no sé qué está pasando, esto es increíble. Solo fue después, cuando Jesús ya hubo resucitado y ascendido al cielo, después del día de Pentecostés, que los discípulos recibieron el bautismo en el Espíritu Santo, que todas estas cosas que ocurrieron ahí, aquella mañana de abril, les fueron reveladas a ellos y pudieron plasmarlas en los evangelios. En los versos 17 al 18 dicen de esta manera: y daba testimonio la gente que estaba con él cuando llamó a Lázaro del sepulcro y le resucitó de los muertos, por lo cual también habían venido la gente a recibirle, porque habían oído que él había hecho esta señal. Los judíos entendían que Jesús tenía un poder sobrenatural. El que haya reanimado a Lázaro, lo había sacado de la tumba 4 días después de que él había muerto, era una gran señal.
Y había habido mucha gente que había ido al sepulcro y de hecho al funeral de Lázaro, porque era una persona de eminencia, era una persona de influencia, era un personaje importante en la sociedad. Lázaro y su familia eran, digamos, bien acomodados económicamente y de influencia. De manera que cuando Lázaro había muerto, había mucha gente que estaban atestiguando lo que había ocurrido y la sepultura de Lázaro, y que atestiguaron también cómo el Señor Jesús lo sacó de la tumba vivo. Ahora estas personas habían extendido la noticia. Ellos no tomaron su teléfono, ¿verdad?, y le mandaron un texto al vecino, sino que empezaron a hablar unos con otros, especialmente porque había tanta gente en Jerusalén en esos días. Y la gente había escuchado del gran milagro y miraban a Lázaro caminando y hablaban con él y con la familia. Y la gente estaba creciendo en expectativa y decían, este Jesús, este rabino de Nazaret, él va a ser nuestro rey. Él va a acabar con nuestros problemas. Él va a acabar con todo lo que nos está obstruyendo e impidiendo ser quienes somos. La voz se había corrido de esa manera y la gente había crecido en esa expectación. En todo caso, la gente estaba esperando a alguien que pudiera darles las cosas que ellos necesitaban: libertad, prosperidad, salud, una vida sin problemas. ¿Te estás dando cuenta de lo que te está diciendo la palabra de Dios? ¿Por qué esperas tú a Jesús? ¿Para qué lo has invitado a tu corazón? ¿Para que te sane de una enfermedad? ¿Para que te permita vivir más años? ¿Para que te regrese a tus seres queridos que han muerto? ¿Para tener prosperidad económica? ¿Para que arregle tu matrimonio? ¿O a tus hijos? Si Jesús es rey, y lo es, el súbdito no tiene ningún poder sobre la voluntad del rey, sino que ofrece su sometimiento a la autoridad del rey para que el rey sea rey sobre su reino. ¿Sí me explico? No se trata de nosotros, se trata del rey. Si no somos súbditos del rey, no hay rey. Si decimos que Jesús es rey, deberíamos obedecerle, deberíamos estar sometidos y deberíamos tener como único propósito servirlo a Él. Pero cuando queremos y nos desviamos en nuestras necesidades, estoy enfermo, necesito dinero para pagar la renta, necesito esto, necesito aquello, no estamos sirviendo al rey, nos estamos queriendo servir a nosotros. Y queremos que alguien que tiene cierta autoridad y poder cumpla nuestros deseos. Pero ese no es un rey. Y Jesús es rey. Eso es lo que debemos entender. La gente de Israel aquella mañana, aquellos miles de personas que estaban tirando sus palmas delante de Jesús, lo proclamaban rey de Israel para que ellos fueran satisfechos de su necesidad de libertad. Y hoy en día muchas personas se acercan a Jesús porque quieren igualmente ser liberados de las cargas que traen. Pero no queremos servir al rey. No queremos someternos a la autoridad del rey. Y ese es un gran problema, porque eso no lo pone a él en la posición que él tiene. Él es rey y nosotros no somos reyes para hablarle a él y decirle, haz esto o haz aquello. Sino que deberíamos estar atentos a escuchar su voz, a que diga, ¿qué quieres que hagamos? ¿Qué vamos a hacer, Señor? ¿Para qué me tienes aquí? ¿Cuál es mi llamado? ¿Qué es lo que tú quieres que yo haga para tu reino? Verso 19. Pero los fariseos dijeron entre sí, ya veis que no conseguís nada, mirad, el mundo se va tras él. Los hombres religiosos de esa época, como los de todos los tiempos, solo desean mantener el poder sobre las otras personas. Se han levantado como reyes propios, desean tener sometidas a las personas por medio de supersticiones y reglamentos. Pero cuando el rey viene a la vida de las personas, no hay poder humano que los pueda someter, sino solamente el poder y autoridad de Dios. Todos somos iguales entonces
a los pies de Cristo. Todos somos iguales a los pies de la cruz. El orden ministerial no tiene nada que ver con el autoritarismo, y el privilegio, sino por el contrario, debe ser el servicio y la administración de la gracia a los demás. Esa es la posición de los religiosos líderes que pudiera haber. Pero no hay tal cosa como lo eran los fariseos, que ellos también querían servirse a ellos. Que mis necesidades se satisfagan, que yo tenga las bolsas largas que usaban ellos llenas de dinero y que tuviera poder sobre la gente. No podemos ser fariseos, sino debemos ser siervos. Versos 20 al 22. Había ciertos griegos entre los que habían subido a adorar en la fiesta. Estos, pues, se acercaron a Felipe, que era de Betsaida de Galilea, y le rogaron diciendo: Señor, quisiéramos ver a Jesús. Felipe fue y se lo dijo a Andrés. Entonces Andrés y Felipe se lo dijeron a Jesús. Estos griegos eran prosélitos, es decir, eran personas gentiles que habían escuchado acerca del Dios verdadero, el Dios de Israel, y habían querido adoptar la religión de ellos. Y a través de ciertos procedimientos habían recibido la posibilidad de ser también ellos adoptados como israelitas. Pero como eran gentiles, no se les permitía entrar al templo, sino que en las afueras del templo, de las murallas del templo, había este patio especial al que se le conocía como el patio de los gentiles. Era el lugar donde ellos podían tener acceso, pero no podían ir a más allá. Había una diferencia entre ellos, aunque ellos profesaban adorar al mismo Dios de Israel, el Dios verdadero, de aquellos que habían nacido de la sangre de Abraham. Pero ¿qué tenemos aquí? Jesús no vino solamente por los suyos, vino a ellos, pero los suyos no le recibieron. Vino por todo el mundo. Y esta era la señal. Estos dos griegos que llegaron ahí, era una señal que confirmaba y afirmaba el llamado de Jesús a venir a hacer sacrificio, no solamente por Israel, sino por toda la humanidad, rompiendo cualquier barrera que pudiera separarnos unos de otros. Tan es así que el apóstol Pablo escribió en Gálatas capítulo 3, versos 28 y 29. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois y herederos según la promesa. Y ahí es donde estamos todos iguales. Todos tenemos igualdad delante del Señor. Hay líneas de autoridad y hay líneas de obediencia y todo esto, pero delante del Señor todos somos iguales. No importa la raza, no importa el color ni el género, lo que importa es quiénes somos delante del Señor. Para concluir con los versos 23 al 26, notamos de la identidad de Jesús que Él reveló en ese momento. Dice Jesús así: Jesús le respondió diciendo: ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. Tomar su posición de rey. De cierto os digo que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. Hablando de que ese reinado, para que fuera efectivo, tendría que morir primero, tendría que ser humillado hasta lo sumo para poder ser exaltado. El que ama su vida la perderá. Y el que aborrece su vida en este mundo, para vida eterna la guardará. Estas palabras del Señor Jesús confirman una vez más la posición que acabamos de decir. Él es rey y el súbdito debe estar dispuesto a entregar toda su vida en favor del rey. Debemos tomar cualquier posición que Él nos ponga a hacer, lo que sea, aborrecer inclusive nuestra propia vida para que el reino siga adelante, para que Él sea rey. Y nos dice de esta manera: si alguno me sirve, sígame. Y donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. Si alguno me sirviere, mi Padre le honrará.
La vida eterna es mucho más que estar simplemente en un lugar que se conoce como el paraíso o como el cielo. Es estar sirviendo al Señor por toda la eternidad. Es adorarle. Cuando hablaba Pastor Edwin en la alabanza, que nuestra vida tiene que ser una alabanza, una adoración constante a donde estemos, a eso se refiere. La palabra alabanza, adoración, tiene que ver con el servir, con el entregarnos, con el ser sometidos a la autoridad del que alabamos, en este caso al Rey de Reyes y Señor de Señores. Déjate hago unas preguntas. ¿Traes contigo las palmas de tu obediencia y sometimiento al Rey esta mañana? ¿O vienes alabando a un Rey que no tiene más poder que el de satisfacer tus necesidades primarias, pero que no tiene mayor trascendencia que lo que tú puedas obtener de Él? ¿Quién es ese Rey? ¿Puedes contestar esa pregunta? Contesta estas preguntas de hecho y no caigas en el juego en que cayeron las multitudes aquellas mañanas de abril del primer siglo. Es mejor caer del caballo humillado al suelo y ser cegado por la gloria de Dios para que podamos decir, Señor, ¿quién eres para que yo te sirva? Como dijo Pablo, a simplemente ser satisfechos por las cosas del amor, de la vida cotidiana. Pablo hizo eso, escuchó la voz, era Saulo en ese momento, cayó cegado por la gloria de Dios, pero pudo decir, Señor, ¿quién eres? Y sometido a su voluntad, recibió a cambio las bondades de su amor, gracia y misericordia. ¿Qué quieres recibir tú? ¿Tus necesidades primarias o la gracia, la misericordia y el amor del Dios Todopoderoso? Nos vamos a dejar con este pensamiento y trata de contestar, ¿quién es este Rey? Y mientras intentas contestarlo en tu vida, en esta semana que comienza y meditas en esto, yo te voy a pedir que medites en este salmo, en el Salmo 24, que escribió el rey David acerca del Rey de Gloria. Dice de esta manera, de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan, porque él la fundó sobre los mares y la afirmó sobre los ríos. ¿Quién subirá al monte de Jehová? ¿Y quién estará en su lugar santo? El limpio de manos y puro de corazón, el que no ha elevado su alma a cosas vanas, ni jurado con engaño. Él recibirá bendición de Jehová y justicia del Dios de salvación. Tal es la generación de los que le buscan, de los que buscan tu rostro, oh Dios de Jacob. Alzado puertas vuestras cabezas, y alzaos vosotras puertas eternas, y entrará el Rey de Gloria. ¿Quién es este Rey de Gloria? Jehová el fuerte y valiente, Jehová el poderoso en batalla. Alzado puertas vuestras cabezas, y alzaos vosotras puertas eternas, y entrará el Rey de Gloria. ¿Quién es este Rey de Gloria? Jehová de los ejércitos. Él es el Rey de Gloria. Oremos. Señor, te damos gracias por la revelación en tu palabra. Que no venimos a este lugar simplemente a escuchar palabras huecas o vanas, ni siquiera a buscar algo que nos hace falta a nosotros mismos. No hemos venido delante de tu presencia en este día a satisfacer nuestras necesidades, sino que hemos venido a desbordar nuestros corazones delante de ti en agradecimiento primero que nada, porque eres el Dios que salva. Y en ese mismo agradecimiento venimos a ofrecerte nuestro servicio, que nos uses en la medida que tú tienes pensado, que tomes control de nuestras vidas y nos sometemos a tu voluntad porque tú eres Rey. Podemos decir como el pueblo de Israel, Hosana, bendito el que viene en el nombre de Jehová, el Rey de Israel. Y te llamamos Rey de nuestras vidas y nos hacemos a un lado del trono de nuestros corazones para que tú vengas a reinar sobre nosotros. Úsanos en la medida que tú tienes pensado, Señor. Transforma
nuestra manera de pensar, renueva el entendimiento de nuestras mentes, de manera que podamos comprender que no se trata nada acerca de nosotros, y se trata todo acerca de ti. Tú eres Rey y no nosotros. Tú eres Dios que nos ha hecho a nosotros y no nos hemos hecho nosotros a nosotros mismos ni a ti. Te damos gracias, Señor, porque tu palabra nos ha revelado y tu Espíritu nos trae convicción de que tú eres Rey. Tú eres Rey. Alabado seas por siempre, Señor. Y que tu reino siga creciendo en este lugar, en la tierra. Haz tu voluntad aquí, Señor, y transforma nuestras vidas y úsanos para tu gloria y honra. Y te damos gracias porque, Señor, solamente tú eres digno de toda alabanza. A ti sea la gloria por siempre, en el nombre de Jesucristo. Amén. Dios los bendiga, mis hermanos. Entonces, miércoles a las 7, viernes a las 7, y tenemos gran celebración. Dios los bendiga. Bueno, entonces, ¿por qué no se pone de pie una vez más? Vamos a terminar alabando a nuestro Señor. Al estar ante ti, adorando frente al mar de cristal, entre la multitud, en asombro ahí me habré de postrar y mi canto uniré a millones proclamándote Rey, y mi voz oirás entre las multitudes cantar. Digno es el Cordero de Dios, el que fue inmolado en la cruz, digno de la honra y el poder, la sabiduría suya es, y al que está en el trono sea el honor. Santo, santo, santo es el Señor, reina por los siglos con poder. Todo lo que existe es por Él. Al estar ante ti, adorando frente al mar de cristal, entre la multitud, en la sombra y me habré de postrar, y mi canto uniré a millones proclamándote Rey, y mi voz oirás entre las multitudes cantar. Digno es el Cordero de Dios, el que fue inmolado en
está en el trono sea el honor. Santo, santo, santo es el Señor, reina por los siglos con poder. Todo lo que existe es por Él. Digno de la honra y el poder, la sabiduría suya es, y al que está en el trono sea el honor. Santo, santo, santo es el Señor, reina por los siglos con poder. Todo lo que existe es por Él. Todo lo que existe es por Él. Todo lo que existe es por Él. Así es, Padre Santo, te damos gracias, Señor, porque sabemos y reconocemos que todo lo que existe, Señor, es por ti, Señor. Tú eres grande, tú eres Dios, tú eres el que está sentado en el trono, Señor, de la gracia. Gracias te damos, Señor, por tu palabra de este día, que nos muestra y nos enseña, Señor, las cosas maravillosas que tú haces, Señor, que haces en nuestras vidas y que seguirás haciendo. Gracias te damos, Señor, en nombre de tu Hijo Jesús. Bueno, que pasen una feliz tarde. Nos vemos el miércoles a las 7. No se le olvide.